Proyecto social deportivo. Componentes: denominación, descripción, fundamentación, marco institucional, finalidad, objetivos generales y específicos, beneficiarios, localización, presupuesto, recursos, temporalización y evaluación. El primer componente del proyecto es la denominación. Aquí debemos colocar el nombre del proyecto. Este nombre debe reflejar la idea central, global del proyecto. En él se debe dar una idea de lo que se trata el proyecto social, por ejemplo, Vóley para Todos. El segundo componente es la descripción, la misma parte del nombre del proyecto y consiste en un resumen específico acerca de lo que se quiere lograr con el proyecto. En esta parte se debe caracterizar el proyecto social manteniendo siempre la misma línea de acción que se empezó en la denominación del proyecto. El tercer componente es la fundamentación. En este espacio se debe argumentar de manera lógica y coherente el porqué del proyecto, es decir, cuál es la prioridad y urgencia de su realización. Debemos describir el motivo por el cual debe ejecutarse el proyecto, argumentando teóricamente y también desde lo social, lo institucional, lo humanitario, lo comunitario, es decir, explicar las razones por las cuales debe ejecutarse el proyecto, por ejemplo, para evitar malos hábitos, para promover la práctica de actividades deportivas, etc. El cuarto componente es el marco institucional. Aquí debemos mencionar de manera jerárquica todas las instituciones responsables y participantes del proyecto social. Se incluye al terciario, las escuelas, los colegios secundarios, los clubes, la policía, la municipalidad, los hospitales, los centros vecinales y todas las instituciones que participen en el proyecto social. El quinto componente es la finalidad. En este espacio se debe especificar el impacto que se desea lograr con la aplicación del proyecto social. Por ejemplo, la contención de los niños, la creación de un espacio para alejarlos de los malos hábitos, fomentar la práctica del deporte en la comunidad, etc. Llegamos a los objetivos generales y específicos. Los mismos deben surgir de la finalidad del proyecto. Los objetivos generales y específicos deben concretarse en 15 clases. Los generales están orientados a la finalidad del proyecto y los específicos orientados a la parte operativa deportiva. La cantidad de objetivos generales, 2 como mínimo, y 4 objetivos específicos como mínimo. A partir de la finalidad van a surgir los objetivos generales y de los objetivos generales van a desprenderse los objetivos específicos, todos siguiendo la misma dirección. Por ejemplo, analicemos la siguiente finalidad. La finalidad del proyecto es crear un espacio para fomentar la práctica del deporte vóley mediante el uso de los espacios deportivos de acceso público. Se busca habilitar un espacio para practicar el deporte vóley, dar a conocer sus movimientos técnicos, sus reglas, sus características específicas y mediante el mismo acrecentar la transmisión de valores en la comunidad. En este caso tenemos la finalidad, ¿sí? Acá remarcada en color verde, que sería crear un espacio para fomentar la práctica del deporte vóley. De esta finalidad, en resumen, la finalidad sería crear un espacio para fomentar la práctica del deporte vóley y la transmisión de valores. De esta finalidad vamos a desprender los objetivos generales y los objetivos específicos. El primero, un objetivo general puede ser
conocer las características generales del deporte vóley a través de juegos y ejercicios físicos para fomentar los valores como el respeto y el compañerismo. De este objetivo general vamos a desprender los objetivos específicos, como por ejemplo practicar saltos, carreras y juegos con pelotas para conocer los elementos y dimensiones del vóley respetando las reglas del juego. Otro objetivo específico, practicar pases y lanzamientos con las manos en juegos grupales para fomentar el trabajo en equipo. Y un tercer objetivo específico sería realizar juegos en equipo 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, 5 versus 5 y 6 versus 6 para conocer las reglas del deporte. En este caso, a partir de la finalidad, hemos desprendido un primer objetivo general que buscaba conocer las características del vóley para fomentar el respeto y el compañerismo. De allí se desprenden los objetivos específicos que incluyen juegos con pelota, el respeto hacia las reglas, conocer los elementos y dimensiones, practicar pases y lanzamiento, fomentar el trabajo en equipo y realizar juegos para conocer las reglas del deporte. Es decir, desde la finalidad sacamos un objetivo general y desde ese objetivo general vamos a desprender los objetivos específicos. Otro objetivo general puede ser practicar juegos y ejercicios físicos individuales y grupales que involucren los fundamentos técnicos del vóley y el trabajo cooperativo. De aquí vamos a desprender los objetivos específicos, por ejemplo, practicar los fundamentos saque, golpe de arriba, golpe de abajo, a través de juegos y ejercicios técnicos con reglas específicas. Practicar los fundamentos remate y bloqueo a través de juegos y ejercicios técnicos con reglas específicas. Jugar partidos de vóley 3 versus 3 y 6 versus 6 aplicando los fundamentos y las reglas en la búsqueda de un mismo objetivo. Aquí también el objetivo general busca practicar juegos individuales y grupales que involucren los fundamentos técnicos y el trabajo cooperativo. En este caso, los objetivos específicos hablan específicamente del saque, golpe de arriba, golpe de abajo, del remate, del bloqueo y del trabajo cooperativo, ya que habla de las reglas en la búsqueda de un mismo objetivo. El séptimo componente son los beneficiarios. En este lugar se debe mencionar los destinatarios directos del proyecto. Por ejemplo, las niñas y niños de 6 a 14 años de edad del barrio San José de la localidad de Cerrillos. También podemos mencionar los beneficiarios indirectos, como por ejemplo la comunidad en general, alguna institución en particular, los barrios cercanos. El octavo componente es la localización. En este caso se debe incluir el croquis del lugar físico y vamos a hablar del lugar o del espacio donde se ejecutará el proyecto. En nivel macro se considera el mapa donde puedan visualizarse las calles y las instituciones cercanas, es decir, una ubicación dentro del barrio donde se va a realizar el proyecto. Y un nivel micro donde se debe mostrar las dimensiones del espacio específico donde se practicará el deporte, ya sea una cancha, un playón, una plazoleta. Debemos caracterizar el espacio donde se va a ejecutar el proyecto. El noveno componente es el presupuesto. En este caso debemos detallar los costos de los materiales, del transporte, de los servicios de telefonía, de internet
debemos dar un costo unitario y un costo total, ¿sí? Por ejemplo, la siguiente tabla, ¿sí?, muestra una estructura de un presupuesto. En la primera columna tenemos el detalle, en la segunda el precio unitario y en la tercera el total. Entonces tenemos 10 pelotas de vóley, cada una 500 pesos, nos da un total de 5.000. 20 conos, precio unitario 40, nos da un total de 800. Transporte, no tenemos precio unitario y tenemos un total de 750. Así se va completando con todos los costos de los materiales, de transporte, de, de telefonía, de internet y todos aquellos gastos que se realicen en la búsqueda de cumplir la finalidad del proyecto. Recursos humanos, materiales y económicos es el componente número 10. En este caso, los recursos humanos se deben nombrar a todas las personas que participan en el proyecto en orden jerárquico. En los recursos materiales tenemos que mencionar todos los materiales, desde las instalaciones hasta los elementos deportivos que vamos a utilizar. Y en los recursos económicos solamente debemos mencionar el total del presupuesto, es decir, la suma que nos dio el costo de todos los materiales. Otro componente es la temporalización. En este caso se debe incluir los temas a trabajar a lo largo de 15 clases. La misma debe considerar el número de clases, el tema, el subtema y las observaciones. Veamos a modo de ejemplo la siguiente estructura. El deporte es vóley y observemos la siguiente tabla. El número, tenemos que escribir el número de clase. Tema o contenido es el tema que estamos trabajando en el proyecto. El subtema se va a desprender del tema y las observaciones van a corresponder a la fase del aprendizaje motor en la que se encuentren los alumnos. Por ejemplo, en la primera clase voy a trabajar el golpe de arriba. ¿Qué voy a trabajar del golpe de arriba? La acción de manos y piernas. ¿Y en qué etapa me encuentro? En la etapa de ejercitación. En la segunda clase voy a trabajar el golpe de arriba. ¿Qué voy a trabajar del golpe de arriba? Los movimientos complementarios. Y lo voy a trabajar mediante ejercicios. En la tercera clase voy a seguir trabajando con el golpe de arriba, en este caso desplazamientos y pases sobre la red y también a través de la ejercitación. El componente número 12 es la evaluación. Las evaluaciones se hacen en base a las competencias de los alumnos. Debes responder a qué evaluar, por qué evaluar y con qué evaluar. Por ejemplo, veamos una evaluación procesual. El alumno hace pasar la pelota con golpe de arriba por encima de la red, extendiendo los codos al final del movimiento para acompañar el mismo en el test del golpe de arriba. En este caso, estamos evaluando el golpe de arriba. ¿Qué evaluamos del golpe de arriba? La extensión de los codos al final del movimiento, es decir, los movimientos complementarios. Se aplica una prueba que es el test del golpe de arriba. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo encuentro.